Los contratos son la base de nuestras relaciones comerciales, pero ¿qué pasaría si un acuerdo no sale como esperamos? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Eduardo Cueva y mi equipo y yo hoy hablaremos sobre la rescisión del contrato en el Perú, un proceso legal para anular un contrato bajo ciertas circunstancias. ¿Qué es una rescisión de contrato? Es un recurso legal que permite dejar sin efecto un contrato. Se declara por un juez o mediante un laudo arbitral. Ocurre por causas existentes al momento de firmar el contrato y no por incumplimientos posteriores. Y esto está amparado en el Código Civil en su artículo 1370. La rescisión de un contrato se da de dos maneras, por sentencia judicial o por laudo arbitral. Se solicita ante un juez, si fuera por sentencia judicial, ¿no? Un juez revisa el caso y decide si hay rescisión y qué compensación se podría dar, ¿correcto? En el arbitraje lo decide un experto de forma más rápida y privada. Como vemos en las imágenes, el lado izquierdo es un juicio público, esa es la característica, que es público y puede ser apelable varias veces, ¿correcto? Y demora. En el caso derecho, por laudo arbitral, es un proceso, una, que es privado, dos, que puede ser mucho más corto, y tres, que puede ser inapelable, ¿no? Esas son las diferencias. Causas de rescisión. El Código Civil establece tres causas principales para que se dé una rescisión de contrato. Por lesión, por compra-venta de bien ajeno y por compra-venta sobre medida. Por lesión es cuando hay una gran diferencia entre lo que se da y lo que se recibe, ¿no? Como vemos en la imagen superior, donde un señor vendió una casa cuando se sentía vulnerable, quizás por salud o por necesidad, y vendió la casa a menor precio. Y esto el comprador, aprovechándose, pues lo compró. Luego, este señor se da cuenta, mediante un abogado puede solicitar la rescisión del contrato ante un juez y el juez determinará las compensaciones necesarias y justas. ¿Correcto? Compra-venta de bien ajeno. La compra-venta de bien ajeno se da cuando se vende algo que no es del vendedor y el comprador no lo sabía. Y esto lo vemos en el ejemplo de la imagen centro derecho, ¿correcto? Donde hay un señor que vende una máquina a una persona representante quizás de una empresa y este comprador, al darse cuenta de que ha sido estafado, ¿correcto? Puede solicitar la rescisión del contrato, demandar al vendedor porque vendió algo que no es suyo y de igual manera, mediante un juez, ¿no? A través de un abogado, se puede rescindir el contrato y solicitar también las compensaciones por daños y perjuicios. Compra-venta sobre medida. Esta causa se da cuando la medida real del inmueble es mucho menor al acordado, permitiéndose la rescisión si la desproporción es mayor a la décima parte. En ese caso, sí es más útil un proceso arbitral. Se elige un árbitro, o sea, un experto en el tema. En este caso, como vemos en la imagen, es de arquitectura, ¿no? Se construyó una vivienda, no eran las características especificadas en el contrato, ¿correcto? Y este experto revisa y ve, ¿no? El árbitro escucha ambas partes, ¿no? Y revisa los planos y las mediciones y decide si hay derecho a una compensación o la rescisión de un contrato. Un arbitraje suele ser más rápido y privado que un juicio. En conclusión, la rescisión de contrato protege a las partes afectadas de contratos injustos. Gracias. Les saluda Yarela Chávez y les voy a hablar acerca de la base legal. Como base legal tenemos el artículo 1370 del Código Civil, la rescisión, lo cual dice que la rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo. Es decir, que establece que esta es una acción legal que permite dejar sin efecto un contrato debido a una causal existente al momento de su celebración. La rescisión es una medida excepcional que busca proteger a una de las partes contractuales cuando se encuentra en una situación de desventaja al momento de contratar. Como por ejemplo, cuando una persona compra un terreno pero después descubre que al momento de firmar el contrato, el vendedor sabía que el terreno estaba embargado y no se lo informó. Como esta causal existía al momento de celebrar el contrato, esta persona puede pedir la rescisión y dejar sin efecto la compra. Artículo 1447 del Código Civil, acción por lesión. Dice que la acción rescisoria por lesión solo puede ejercitarse cuando la desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las dos quintas partes y siempre que tal desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad apremiante del otro. Es decir, que este artículo busca evitar que las personas aprovechen de las necesidades ajenas para poder obtener ganancias injustas, ya sea en una situación de necesidad urgente, ya que en ese momento de vulnerabilidad alguien se aprovecha de su desesperación y le ofrece un trato que en condiciones normales no las aceptaría. Como por ejemplo cuando una persona necesita urgentemente dinero para una operación y vende su casa por $50,000, aunque su valor real es $150,000. El comprador se aprovecha de su necesidad y la obliga a firmar. Luego, esta persona puede demandarla por rescisión, por lesión, porque el precio es mucho menor a tres quintas partes del valor real y hubo un aprovechamiento de su situación. Artículo 1455 del Código Civil.
improcedencia de la acción por lesión. Es decir, este artículo establece dos excepciones en las que no procede la acción rescissoria por lesión. Una de ellas es la transacción. Se sabe que es un acuerdo donde las partes de un conflicto deciden resolverlo amigablemente, haciéndose concesiones mutuas. Y otra excepción es en las ventas hechas por remate público, el cual es un procedimiento de venta en el que los bienes se ofrecen al mejor postor, adjudicándose al que ofrezca el precio más alto. Eso es un acto formal y transparente, donde se anuncia el bien y las condiciones de venta. Como por ejemplo, cuando una persona subasta su auto por $5.000, aunque su valor real es 10.000. Luego, este se arrepiente y quiere pedir la rescisión por lesión, alegando que el precio fue injusto. Sin embargo, no puede hacerlo, porque las ventas en remate público son una excepción según este artículo. Mi nombre es Maifana García Martínez. Artículo 1539 del Código Civil, rescisión del compromiso de venta de bien ajeno. La venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que estuviese sabido que el bien no le pertenecía al vendedor o que éste adquiera el bien antes de la solicitud con la demanda. Esto quiere decir que el comprador puede solicitar lo que es la rescisión de contrato si es que el vendedor le vende un bien que no es de su propiedad, pero en este caso, si es que el comprador sabía que el bien no era de la propiedad del vendedor y aún así lo compró, no puede pedir la rescisión de contrato. Y si es que el vendedor adquiere el bien antes de que lo demanden, tampoco procede la rescisión de contrato. Por ejemplo, Martín le compra un carro a Juan, pero se da cuenta que este carro no le pertenece a Juan, entonces puede solicitar lo que es la rescisión de contrato. Pero si Martín sabía que este carro no le pertenecía a Juan y aún así adquirió el bien, ya no puede pedir lo que es la rescisión de contrato. Artículo 1540 del Código Civil, compra-venta del bien parcialmente ajeno. En caso del artículo 1539, si el bien es parcialmente ajeno, el comprador puede optar entre pedir lo que es la rescisión de contrato o una disminución del precio. Por ejemplo, si solo una parte del bien que se ha vendido no le pertenece al vendedor, el comprador puede optar entre pedir lo que es la rescisión del contrato o pedir una disminución del precio. Por ejemplo, ¿no? Lucía compra un terreno de 500 metros cuadrados, pero descubre que 100 metros cuadrados no le pertenecen al vendedor. Entonces ella puede optar por una disminución del precio, ya que una parte no le pertenece al vendedor, o simplemente pedir lo que es la rescisión del contrato y devolver lo que es el terreno. Artículo 1541 del Código Civil, efectos de la rescisión. En los casos de rescisión mencionados en los artículos 1539 y 1540, el vendedor debe restituir al comprador el precio recibido y pagar la indemnización por daños y perjuicios sufridos. Esto es la consecuencia legal que afronta lo que es el vendedor en caso de la rescisión del contrato CD, ya que debe pagar por daños y perjuicios que ha sufrido el comprador, además de reembolsar lo que son los gastos adicionales que ha hecho por el bien, además de devolver la totalidad del precio que ha pagado el comprador. Por ejemplo, Martín compra una casa por $800, pero luego descubre que el vendedor no es el verdadero propietario de esta casa. Entonces Martín puede optar por dar lo que es la rescisión de contrato, se le acepta, entonces el vendedor debe devolver esos $800, además de pagar por daños y perjuicios que ha sufrido el comprador, y además de ello que también le debe reembolsar gastos adicionales que ha hecho en esta propiedad el comprador. Y por último tenemos el artículo 1565 del Código Civil, rescisión de la compra-venta sobre medida. Si el exceso o falta en extensión o cabida del bien es mayor a un décimo, entonces se le indica lo que, lo que se indica en el contrato. El comprador puede optar por su rescisión de contrato. Este artículo aplica más que nada para los bienes que se venden por su función de extensión o cabida, como son el caso de los terrenos, las áreas construidas. En este caso, por ejemplo, ¿no? María compra un terreno de 1.000 metros cuadrados, pero cuando lo mide se da cuenta que solamente tiene 850 metros cuadrados. Entonces, dado que la diferencia es mayor a un décimo, es decir, a un 10%, ella puede optar por su rescisión de contrato. Gracias, le paso a mi siguiente compañera. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es García Martínez María de los Ángeles y yo les voy a hablar acerca del caso práctico en base a la rescisión del contrato. Bueno, siguiente PPT. La empresa Tecnomac, dedicada a la venta de maquinaria industrial, firma un contrato con la empresa Construcciones del Sur, comprometiéndose a venderle cinco generadores eléctricos por un monto de 250.000 soles. Ambas partes acuerdan que este pago se va a realizar en 4 partes de 62.500 soles. Para garantizar esta operación que se lleve a cabo, Tecnomac retiene la factura original de los generadores hasta que se complete el pago total. Por parte de la empresa Construcciones del Sur, realiza sus dos primeros pagos sin inconvenientes, siendo la suma de 125.000 soles. Sin embargo, el tercer pago se retrasa y al cuarto pago deja de pagar por completo, asumiendo así una deuda de 125.000 soles. Ante problemas financieros, que es lo que llega a pasar a la empresa Construcciones del Sur, decide vender estos generadores eléctricos a la empresa Electroperú por la suma de 200.000 soles, pero no les informa que ellos aún tienen una deuda con estos generadores y que Tecnomac sigue siendo los dueños legales. Semana después, la empresa Electroperú decide registrar esta compra y se da cuenta que la empresa Tecnomac aún retiene la factura original y que Construcciones del Sur no tenía derecho a por qué vender estos generadores. Ante esto, empieza una demanda de rescisión de contrato basándose en el artículo 1539 del Código Civil.
el cual dice que se da una rescisión del compromiso de compra de bien ajeno. Ahora bien, ¿por qué la venta de Construcciones del Sur a Electroperú es rescindible? Porque Construcciones del Sur no eran los propietarios legales de estos generadores, por lo tanto no tenían el derecho a por qué venderlos. Es aquí donde se aplica el artículo 1539 del Código Civil, rescisión del compromiso de venta de bien ajeno, donde nos dice que se aplica la rescisión del contrato cuando el bien no le pertenece al vendedor. Esto es a favor del comprador, salvo que el comprador sí reconozca y sepa que el vendedor ha sido o no es, en este caso, en sí el dueño legítimo. En este caso, que él sí conozca que no es el dueño legítimo, no se aplica la rescisión de contrato. Ahora bien, ¿qué derechos tiene Electroperú al solicitar la rescisión del contrato? Tiene derecho a que el contrato quede sin efecto, además de solicitar que se le devuelva el dinero abonado. Además, también puede solicitar a la empresa de Construcciones del Sur que se le dé una indemnización por daños y prejuicios. Esto basamos en el artículo 1541 del Código Civil, efectos de la rescisión. Ahora bien, ¿qué sucede si solo una parte de los generadores no participan completamente a Construcciones del Sur? Bueno, aquí se aplica el artículo 1540 del Código Civil, compraventa de bien parcialmente ajeno, el cual le da dos opciones. Bien puede aplicar la rescisión del contrato o pedir una disminución en el precio de los generadores, diciendo que solamente pueda pagar lo que le corresponde. Ahora, por última pregunta tenemos, ¿qué responsabilidades legales enfrenta Construcciones del Sur ante ambas empresas? Primero, frente a la empresa Tecnomac, ellos pueden exigir que se les devuelva los generadores, ya que ellos incumplieron con el contrato. O también pueden exigir que se les devuelva, que se les pague la deuda pendiente que aún tiene. Y frente a Electroperú SAC, aquí se aplica lo que es el artículo 1541 del Código Civil, efectos de la rescisión, donde aquí tienen que devolver el dinero abonado a la empresa Electroperú, además de pagar la indemnización por daños y perjuicios, como ya se mencionó. Estas serían las responsabilidades legales que llegaría a enfrentar Construcciones del Sur. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Manuel Gutiérrez y vamos a hacer las conclusiones. Primeramente, la rescisión contractual es un mecanismo legal fundamental que permite la extinción de un contrato y por ende nosotros concluimos que, primero, tiene un fundamento legal claro en el Código Civil, específicamente en el artículo 1370, y que puede ser solicitada vía demanda por parte de la parte perjudicada siempre que exista una causal existente al momento de la firma del contrato. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento entre un propietario y un inquilino incluye una cláusula que permite la rescisión si una de las partes no cumple con sus obligaciones. El arrendatario, después de firmar el contrato, se da cuenta de que el contrato fue firmado sin el consentimiento de la otra parte, lo que viola el principio de la buena fe contractual. En este caso, el arrendatario podrá solicitar la rescisión de contrato conforme al artículo 1370 del Código Civil. Las causas del supuesto también concluimos que las causas del supuesto de ineficacia son estrictamente legales, fundamentadas en el artículo civil, el Código Civil, según lo que menciona lesión, artículo 1447, compraventa de bien ajeno, en el artículo 1539, y por compraventa sobre medida según el artículo 1575. Por ejemplo, la compraventa de un bien ajeno. Un comprador adquiere una propiedad de una persona que no es un legítimo propietario, es decir, el vendedor no tiene derecho sobre el bien. En este caso, la compraventa es ineficaz porque el vendedor no es el propietario del bien que está vendiendo y el comprador puede solicitar la rescisión del contrato conforme al artículo 1539. También podemos concluir que sus efectos son retroactivos hasta la celebración del contrato, donde el juez ordenará por sentencia la rescisión contractual y la reposición de los bienes intervinientes. En ejemplo, si hay un contrato de compraventa de un coche usado se rescinde porque el vendedor ocultó información crucial sobre el estado del vehículo. Como efecto de la rescisión, el contrato se considera como si nunca hubiese existido, nulo, y las partes deben devolver a cada uno. El comprador devuelve el coche y el vendedor devuelve el dinero que recibió por la venta del coche. Los efectos son retroactivos hasta la fecha de celebración del contrato. Bueno, continuando con las conclusiones, en este caso tiene plazos específicos, ¿no? La resolución de un contrato para ejercer la acción rescisoria establecidos en el Código Civil, destacando así la caducidad de la acción por lesión regulada en el artículo 1454. En muchos casos, las personas tienen un plazo de 2 años desde la firma del contrato o 6 meses después de haber cumplido con sus propias obligaciones contractuales para presentar la demanda de rescisión. Como ejemplo, tenemos que un comprador celebra un contrato de compraventa de una casa en el año 2022, pero este se da cuenta de que la propiedad que le fue vendida no cumplía con las especificaciones acordadas. En este caso, se le ocultó la existencia de un daño estructural importante. Por ello, el comprador decide interponer una demanda de rescisión. En este caso, el plazo de 2 años para presentar la demanda comienza a contar desde la firma del contrato, que fue en el año 2022. Si no se presenta la demanda antes del 2024, esta acción puede caducar. Y bueno, siguiendo con el laudo y la sentencia judicial, se diferencian principalmente en el proceso mediante el cual se emiten, ¿no? Un ejemplo de laudo tenemos que, bueno, en un caso de un contrato de construcción, 2 empresas firman un contrato para la construcción de un edificio. Un año después, una de las empresas no cumple con los plazos establecidos en el contrato. Por ello, el contrato establece que cualquier disputa se resolverá mediante arbitraje. Tras el arbitraje, el árbitro emite un laudo en el que determina que la empresa incumplidora debe pagar una indemnización por el retraso y por los años causados por su incumplimiento. En este caso, el laudo es vinculante y ambas partes deben cumplirlo, y a la empresa que incumplió debe pagar la indemnización estipulada por el árbitro. Ahora, como ejemplo de la sentencia judicial,
En este caso, tenemos que Juan compra un coche a una concesionaria con un contrato que establece que el vehículo debe ser entregado en perfectas condiciones. Al recibir el coche, Juan descubre que tiene defectos importantes que no se le habían informado, así que decide demandar a la concesionaria en los tribunales, pidiendo la rescisión del contrato y una indemnización. El juez, por su parte, examina las pruebas y tras el juicio dicta una sentencia judicial en la que se declara que la concesionaria incumplió el contrato y ordena la rescisión del acuerdo y el reembolso del dinero pagado por Juan, además de una compensación por los daños ocasionados. En este caso, la sentencia judicial es vinculante, pero la concesionaria puede apelar la decisión si considera que hubo algún error en el proceso o en la interpretación de la ley. Bueno, en este caso sería todo el trabajo desarrollado. Muchas gracias.